Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. Quiero hablar de esto, de juzgar. Una parte muy importante de lo que es la doctrina cristiana es aprender a juzgar. No es no juzgar, sino aprender a juzgar. Lo podemos entender, si agarramos muy literalmente las cosas, es que el Señor nos enseña a no juzgar, pero yo voy a dar a entender con otros también, o con otros pasajes, con este y con otros pasajes más, lo que es juzgar verdaderamente. ¿No es cierto? Muy bien, Mateo capítulo 7, versículo 1, pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero explicar esto. Usted ve que esta estatua, en la mitología griega, es la que representa la ley, la justicia. Se llama Temis, diosa de la justicia. Amén. Y tiene su característica. Y que por muchos años, ¿no es cierto? Y por muchos cientos de años o miles de años, estuvo representando la ley, la justicia. La venda representa la imparcialidad y la objetividad. La balanza representa la igualdad de justicia. La espada representa el poder para castigar. Amén. Y esto para que tengan una base, una idea de lo que es la justicia, viéndolo desde el punto de vista legal. La justicia que nos representa. Amén. Que representa la justicia de este mundo, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Y porque mirás la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo. Hipócrita, acá usé una palabra bien fuerte. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para que saques la paja del ojo de tu hermano. Ahora, escuchen, Jesús no prohíbe juzgar, porque acá él mismo está diciendo: saca primero la viga que tenés en tu ojo para que puedas ayudar a otra persona. Amén. Entonces no hay una prohibición, no es una prohibición. Juzgar, como revela el contexto inmediato de Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? En este texto, ver los frutos es también juzgar. Juzgar. Tomamos muy superficialmente lo que significa juzgar. Bíblicamente, no quiero demostrar que muchas veces estamos cerrados con respecto a este tema, y que es uno de los principios de la palabra de Dios. Es un principio. Si no hay justicia, no hay razonamiento. Si no hay juicio, no hay razonamiento. ¿Escuchó? Jesús no nos enseña a no juzgar, sino a cómo juzgar. Él lo que condena es aquellas personas que juzgan sin mirarse a sí mismo. Pero no está condenando el juzgar, sino cómo juzgamos. ¿Entendió? Él se enfoca en cómo juzga al hombre, no en el juicio en sí. El hecho de que quiera ayudar a otro a sacar la paja del ojo ajeno es juzgar. Es poner en la balanza. Por eso la estatua tiene una balanza.
Si no vieras los defectos de los demás, no pondrías en la balanza, pero cuando ves los defectos en los demás, es porque vos mismo también te estás poniendo en la balanza. Y vamos a ver a qué lado se inclina. O es para el lado tuyo o por el lado de la otra persona. Pero muchas veces pretendemos que se incline para el lado de la persona y no para el lado nuestro. Y a veces ni siquiera nos ponemos encima de la balanza por miedo a que seamos bastante pesados. Escuche, que es importante para la vida cristiana, para la vida espiritual. Entonces, ahí podemos ver para ayudar a aquel que lo necesita. Existe un tipo de juicio que se supone que debería ejercer con cuidado y discernimiento. De lo contrario, no existirían ni siquiera pastores, porque los principales que juzgan son los pastores. Juzgar no está mal, pero si no estás practicando la palabra de Dios, entonces sí está mal. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchó la palabra y actuó. También es juzgar. El juicio debe ser imparcial, no parcializado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me juzgo a mí mismo, primero no puedo juzgar a los demás. Si veo los defectos de los demás y no veo mis propios defectos, entonces siempre voy a pretender sacar la paja al ojo ajeno, siendo de que yo soy un ciego. Pero escuche, esto es tremendo porque debemos entender que nuestro estado espiritual tiene mucho que ver con la conciencia en la cual nosotros ejercemos. Y nuestra fe tiene que ver mucho con la conciencia. No es algo mágico, es algo que tiene que ver con la conciencia. Y la voluntad de Dios se manifiesta en la conciencia de la persona. ¿O te pensás que se manifiesta en el espíritu? Primero pasa por la conciencia, porque la persona tiene que saber, tiene que entender lo que está haciendo y tiene que tener seguridad. Y si no tiene seguridad es porque todavía la conciencia no procesó la información que Dios le dio a través de su voluntad. ¿Entendió? Entonces, el juicio tiene que ser imparcial. Muchas veces tenemos la enfermedad, yo diría, de la proyección. Porque esa es una enfermedad psicológica. Vemos los defectos de los demás porque nosotros tenemos. Es nuestro defecto. Y el hombre está continuamente justificándose. Bueno, si él lo tiene, yo también lo voy a tener. O si yo lo tengo, pero no quiero ser el único. A lo mejor puede ser que haya más como yo. Entonces, es un proceso retrógrada. ¿Qué significa esto? Que en vez de avanzar, estás retrocediendo. Gran problema. Para ver bien y poder sacar la paja del ojo ajeno. De lo contrario, obviamente, vas a ser juzgado. ¿Qué quiso decir el Señor? Bueno, veamos. En el versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medéis seréis medidos. Ahora, si yo hago algo, o si yo juzgo a una persona, siendo que yo estoy peor o estoy igual, esa misma persona me va a juzgar a mí. ¿Vos qué me decís si vos haces lo mismo? ¿Vos
qué me decís? Si estás, ¿no es cierto? Ah, no, pero hacé lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. ¿Sí o no? Eso es lo que hacían los fariseos. Pero hay muchos feos todavía. Miremos la palabra juzgar en términos legales. El concepto de juzgar lo encontramos dentro de los ámbitos, digamos así, de derecho, ya que allí se emplea para definir entre lo bueno y lo malo. Entonces, para el derecho, juzgar es el acto de deliberar la culpabilidad o no de una persona en términos legales. Y en la práctica, bien, gracias. Ahora bien, si veo a mi hermano que está mal y hay algo que lo aparta de Dios, ¿yo tendría que callar y no buscar la solución? ¿Tendría que callar y no buscar la solución? Hay casos que tiene que solucionar el pastor, que se supone que tiene que practicar la palabra. Y hay casos que de repente se reprende a la persona o se exhorta a la persona con amor, porque nosotros hemos pasado por lo mismo y obviamente ya no estamos pasando por lo mismo. Entonces, por amor, muchas veces ayudamos a la persona a sacar la paja del ojo, porque nosotros ya hemos sacado el tirante que teníamos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿yo tendría que callar? No. Eso no significa callar, pero si mi estado espiritual es exactamente igual que el estado espiritual de esa persona, ah, no, pero él está haciendo otro pecado que yo no estoy haciendo. Pero para Dios es lo mismo, el pecado es pecado. Pecado es pecado. No hay pecado chico ni pecado grande. En la presencia de Dios no existe eso. No existe. Existe la justificación, pero no existe el pecado chico o el pecado grande. Amén. No existe. Entonces quiero que entiendan que no podemos evaluar nuestra vida en la condición de otras personas, porque entonces pasaríamos a ser juez. Y es lo que decía Santiago. Santiago decía esto: ustedes que juzgan, ¿no es cierto?, de la ley, no eres hacedor de la ley, sino el juez. Uno solo es el que da la ley y el que juzga. Pero ustedes, ¿quiénes son? Así decía Santiago. Y es obvio que está hablando de eso. Yo no puedo evaluar, no puedo poner en la balanza y decir, no, este se va a ir al infierno, y este no, y este sí. No, esperá un cachito. Yo si voy a juzgar a alguien, no va a ser para condenarlo, sino para que esa persona se edifique, que crezca espiritualmente o que se sane. Consentir el pecado no es amor. Hasta la otra parte, no importa, hermano, quédate tranquilo, Dios te ama. Y claro, le está diciendo la verdad, Dios le ama, pero está suavizando tanto el pecado que ya lo consiente. Pero si uno ve la condición en la que se encuentra y está en condiciones de poder, vuelvo a repetir, y está en condiciones de poder ayudar a otra persona, entonces amén. Y no tengo por qué consentir el pecado. Vamos, Juan capítulo 7, versículo 24. Escuche bien, atienda lo que Jesús dijo. Jesús lo dijo, no lo dije yo. Así que, Señor, vos tenés la culpa.
No juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Acá no está diciendo no juzgues, no está prohibiendo el juzgar, está prohibiendo, ¿no es cierto?, que no juzguemos conforme a la apariencia, sino que investiguemos si nos interesa y veamos si yo estoy capacitado como para decirlo o enseñarle, y si no, se lo delego al pastor. ¿Entendió? Ahora, debemos entender que juzgar es un acto natural del hombre. Una orden que le dio el Señor al hombre: multiplicar y sojuzgar la tierra. Sojuzgar es una palabra diferente, pero se extrae de la misma palabra, que significa imponer. Sojuzgar significa eso. Pero no le dijo no sojuzgue, no vayan a juzgar, porque la persona que sojuzga es porque juzga. ¿Me entendió? Ahora, es un acto natural. Que haya pecado o no el hombre es otra cosa, pero de hecho que es algo natural en el hombre. Pero lo que tratamos acá no es juzgar, sino cómo juzgamos. Eso es lo que se trata acá. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 1, por favor. Por lo cual eres excluido, oh hombre. ¿Quién quiere que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Acá Pablo condena nuevamente la hipocresía de decir y no hacer. No es el juzgar como tal. De hecho, que Pablo estaba juzgando a aquellos que juzgaban injustamente a otros. Porque usted tiene que ver el trasfondo histórico. No pueden agarrar tan literalmente sin ver por qué Pablo había escrito esto o por qué Jesús había dicho esto otro. La iglesia en Roma estaba siendo muy perseguida y los cristianos, escuche, cristianos judaizantes que estaban en Roma, ellos juzgaban a otros que no cumplían con las leyes mosaicas, con las leyes de Moisés. Y es por ese motivo que le escribe esto. Pero es igualmente importante en este principio para utilizar hoy nosotros. La práctica de la justicia nos ayuda a juzgar. Cuanto más practiquemos la justicia, más vamos a tener derecho a juzgar. Y juzgar no es condenar. Porque una persona, en este caso, una persona solamente es el que condena, es el juez. Están los abogados que abogan o que apoyan la causa. Es abogar. Pero está el juez que dictamina la sentencia. Nosotros no somos jueces. No estamos puestos para condenar. Por ejemplo,
Un ladrón no puede juzgar a otro ladrón. A veces se hace. Un chismoso no puede juzgar a otro chismoso. Dígame, que es gratis, viejo. Sí, dicen ellos, sí. Amén. Entonces, no se puede. ¿Sí o no? No se puede. Y así vamos. Vayamos, sigamos en Romanos capítulo 2, versículo 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú pues, versículo 22, tú pues, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Ay, Dios. Y no me quiero quedar en lo último porque va a ser más urticante todavía. Bueno. Pablo hace una serie de preguntas con el propósito de establecer un contraste entre la práctica y la teoría. Es un llamado a la conciencia, no queda otra. Mateo capítulo 23, versículo 3 dice, así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo. Hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Está hablando de los fariseos. Él le está diciendo lo mismo que le dije yo las otras veces. Le digo, yo puedo predicar muchas verdades de la palabra de Dios. Muchas verdades, pero verdades que a lo mejor no estoy practicando. Y tiene que pasar por mi conciencia, obviamente. ¿Cómo voy a ser tan hipócrita de predicar algo que no estoy viviendo o que no estoy practicando? No puedo, ¿verdad? Sin embargo, los fariseos lo hacían. Y él no decía, no, muchachos, no es que no predican la verdad, sí predican la verdad, pero no la practican. Ese es el tema, no la practican. Entonces todo lo que les digan a ustedes que lo tienen que hacer está bien, es correcto, háganlo, pero no imiten lo que ellos practican. ¿Me entiende? Porque entonces pasarían a ser, obviamente, prosélitos de los judíos. A medida que la vida te va o vas cursando o vas actuando a través de la palabra de Dios, más autoridad vas a tener, más derecho como hijo de Dios vas a tener. Los fariseos practicaban el legalismo, escuche bien, porque muchas de las doctrinas de las iglesias legalistas provienen del judaísmo. Y atiendan bien a esto. Los fariseos practicaban el legalismo y las tradiciones extrabíblicas, o sea que no tienen nada que ver con la Biblia. Y eran muy literales en algunas cosas, sin ninguna interpretación. Y obviamente esto producía confusión. No, pero si la Biblia dice así. ¿Por qué le dijo el Señor entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Hay muchas cosas que de verdad que no se entiende. Y lo agarramos literalmente. Pero oiga,
lo que la palabra de Dios nos enseña en forma literal, es lo que al principio podemos leer sin profundizar, sin discernir. Pero si nos diéramos cuenta que le está hablando a los fariseos, y no le está hablando a todo el mundo, sino a los fariseos en ese momento, porque le habían dicho, usted es Belcebú. No te quiero ni decir lo que significa eso. Pero eso es lo que le dijeron a Jesús. Yo voy a perdonar todo lo que ustedes me dicen, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no la van, no. Ustedes van a ser condenados. Pero no te está diciendo, no le está diciendo al cristianismo en sí. Ahora, si vos tenés una orientación judaica y practicás lo mismo que practicaron los judíos, para vos también va a ser. Pero el cristianismo no practica esas cosas. ¿Me está entendiendo? No es difícil interpretar la Biblia, solamente hay que tener ganas. Gloria a Dios por eso. La idea del juicio aparece en el contexto humano y divino. Tiene que ver mucho con el ser humano y tiene que ver mucho con Dios. Jesús enseña a no juzgar con falta de amor. El juicio sirve para restaurar, no para contender. No sirve para contender. Sirve para restaurar, sirve para enseñar. Es cuando vos, por ejemplo, ves que de repente la persona se está haciendo mal, le dices, mirá, no hagas eso, porque a mí me pasó lo mismo. Yo puse el dedo en el enchufe y me agarró corriente. Y si vos agarrás, ponés el dedo en el enchufe, también te va a agarrar corriente. Entonces no petás los dedos en el enchufe, estás juzgando. Pero lo haces con amor, porque sabés, pasaste por esas circunstancias. Entonces no sirve para contender, sirve para restaurar. Pablo enseña a no juzgar a los débiles en la fe, o sea, los que tienen poco entendimiento. Poco entendimiento, vuelvo a repetir, poco entendimiento. A veces queremos decir, no, es débil en la fe, pero resulta ser que también nosotros somos débiles en la fe. Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe y no contendáis sobre opiniones. ¿Y sabe a quién se lo está diciendo? ¿Sabe a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a personas que se conocían en el Antiguo Testamento de memoria, a los judíos. Pero eran débiles en la fe porque todavía estaban arraigados a la ley y no a la gracia. Y también es válido para aquellos que no conocen. ¿Lo escuchó? Si vos me decís, no, yo no soy débil de la fe porque me conozco la palabra de Dios de memoria, punta a punta, yo te la puedo recitar, y los versículos, mentira, hipócrita, cállate la boca. Porque aún siendo así, no estás juzgando con amor. A Dios no le interesa si vos conocés 290.000 prédicas o 450.000 versículos bíblicos de memoria. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que puedas practicar la palabra y juzgar con amor, enseñar a otra persona. Amén. Eso le interesa a Dios, no es otra cosa. La Biblia nos enseña eso, es doctrina bíblica, y obviamente el cristianismo se basa sobre esa doctrina bíblica. Bien, escuche bien, porque los fundamentos están puestos en los apóstoles y profetas, según Efesios, ¿sí o no? Y les voy a decir lo que significa en la tipología
Profeta significa aquellos que anunciaron, ¿no es cierto?, del Mesías, pero que todavía no habían estado en el tiempo que ellos estaban profetizando. Y apóstoles son aquellos que establecen el reino de Dios, o sea, que hay una práctica basada en lo que ellos aprendieron conforme a la experiencia que han tenido. ¿Aló? ¿Entendió? Escuchen, no se apresure a hacer juicios. Piense primero. No debemos juzgar sin justicia. Vuelvo a explicar. No debemos juzgar sin justicia. Aprenda a ser justo con usted mismo para ser justo con los demás. No puede ser justo con los demás si usted no aprende a juzgarse a sí mismo. No debemos juzgar para condenar, sino para ayudar. Esa es la verdadera causa y es lo que el Señor enseñó. Saca la viga de tu ojo para ver bien y poder ayudar a aquel que tiene una paja en el ojo. ¿Y por qué dice una viga y no dice paja? ¿No? Saca la paja del ojo para que pueda ayudar a otro que tiene una paja en el ojo. No. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el Señor es el psicólogo de los psicólogos. ¿Y sabe por qué lo dice? Lo dice porque Él ve una actitud de proyección en la persona que juzga sin saber y sin tener el amor de Dios. Y es por eso, porque tiene una viga en el ojo. ¿Cómo? Los judíos, los fariseos. Yo diría que tenían un rollo ahí, un camión rollero en el ojo. Bueno. Romanos capítulo 14, versículos 12 y 13. Con esto quiero terminar, así pasamos a nuestra Santa Cena. Aleluya. Dice así: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dice, dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Y sigue hablando a la iglesia de Roma. Sino, más bien, decidir no poner tropiezo u obstáculo o ocasión de caer al hermano. Tremendo. Porque si nosotros juzgamos con amor, va a ser totalmente diferente que juzgar como juez. Porque vuelvo a repetir, el juez condena. Pero el amor de Cristo nos restituye. Tú sabes la diferencia, ¿verdad? Así que, si quieres enseñar la palabra de Dios o quieres predicarla, tienes que pasar por la escuelita del Señor, practicarla primero. Amén. Es tu promesa y yo te creo.